Ok, vamos ahora en nuestra sexta lección sobre la preservación de la palabra de Dios. Vamos a incorporar dos temas dentro de este, y voy a utilizar para esto del año 2005, un escrito un trabajo que yo hice, se llama El ecumenismo dentro de las Biblias corruptas y el trueque de los fundamentos bíblicos por enseñanza de hombres, ¿no? Otra de las alteraciones de la posición cristiana, tomando en cuenta como referencia la Biblia, es el ecumenismo. Tanto el ecumenismo como aceptar que los manuscritos vaticano y sinaítico, por ser más antiguos, son los mejores, forman parte de un proceso de seducción. Algo pasa en las mentes de las personas que por encima de cualquier fidelidad a sus doctrinas, de cualquier fidelidad o comprensión de lo que significa la Iglesia Católica Romana como una organización que históricamente ha estado confrontando y en desafío abierto y encubierto a nosotros, los que formamos parte de iglesias no católicas, seamos bautistas o seamos evangélicos. Todo esto proviene de una seducción. Considerar que estos manuscritos antiguos valen más que los del texto Receptus suponen y es estrictamente una complacencia, una identidad con Roma. Voy a leer del Constitution Redintegratio, el capítulo 1, apartado 4 del Concilio Vaticano II de 1962-1965, y dicen ellos: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades e iniciativas a favorecer la unidad de los cristianos. Todo esto realizado prudentemente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conducen al bien de la equidad y de la verdad. Sigue, para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Cuando se trata de participar en movimientos ecuménicos, la gente, por ignorancia, reemplazando principios por socialización, basado en aquello de que debemos unirnos, debemos estar juntos por lo que nos une y no tomar en cuenta lo que no es común a nosotros para nunca desunirnos, es cuando las personas aceptan unirse a Roma. El ecumenismo no proviene de ninguna iglesia cristiana bíblica, de ninguna iglesia cristiana evangélica. Cuando de una iglesia evangélica o algún tipo de iglesia se promueve la unión con otras religiones, con otras denominaciones, es porque el pastor está llevando a la congregación a sus propias coordenadas. Entonces, el ecumenismo es un movimiento que está dirigido por el Vaticano. En el tema que nos toca en este momento, podemos aprender que el Vaticano, como promotor del ecumenismo, es realmente el que tiene un interés en ver la unión de todos los cristianos. Nosotros no queremos unirnos a Roma. Ellos quieren que nosotros nos unamos a ellos. Es la propuesta, es la invitación para que todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía.
La Eucaristía, tema que no se va a tocar ahorita, sintetiza todas las doctrinas de Roma en un solo acto, las doctrinas fundamentales. Cuando un no católico comparte lo que ellos llaman el misterio de la Eucaristía, no es otra cosa que aceptar más de 38 doctrinas no escriturales, no apoyadas por la palabra de Dios, aceptarlas como verdaderas en ese momento. No es una invitación a un parque, no es una invitación a un restaurante, no es una invitación a algún salón grande en alguna iglesia donde ellos quieren ver reunidos a todos los cristianos, sino ellos los quieren ver reunidos en una misa, en lo que ellos llaman una Eucaristía. El ecumenismo es un proceso orgánico, con jerarquía, con un plan o agenda de trabajo ejecutado a modo de orquesta por cientos de miles de hombres especialmente preparados para trabajar con éxito en este plan. El ecumenismo es un gran proyecto decidido a que la Iglesia Católica Romana retome el poder perdido a partir de la victoria que tuvo la Biblia nuestra y desarrolló lo que se ha llamado la Reforma. Para que uno de los fundamentos del ecumenismo, uno de los obstáculos del ecumenismo es que a esos cristianos que ellos quieren que vayan a compartir con ellos una Eucaristía, tienen una Biblia diferente. Una Biblia que no apoya casualmente la Eucaristía, porque nuestra Biblia no tiene, por ejemplo, parte de la Eucaristía es la oración a los difuntos, y la oración a los difuntos tiene un soporte en los libros de lo que se llaman los deuterocanónicos, nosotros lo llamamos los apócrifos. Entonces, en el momento en que ellos desplazan nuestra Biblia, tienen entrada la Biblia de ellos, y entonces esa Eucaristía pues tiene valor a partir de una Biblia diferente a la que nosotros tenemos. Si yo no tengo ninguna propiedad, yo no tengo nada que defender ni proteger. Yo voy por la calle sin anillo, sin reloj, sin cartera, solamente con la cédula, yo donde fuera iría sin ningún tipo de preocupación, porque la cédula no tiene un valor. Pero si yo tengo oro, si yo tengo cadena de oro, yo tengo reloj de oro, yo tengo anillo de oro, tengo lentes de oro, un buen carro, bienes materiales, yo voy a estar muy temeroso. No es igual andar a las 11 de la noche, prácticamente sin nada de valor en la cartera, andar al mediodía con una fortuna que alguien haya sacado de un banco. Por extensión, nosotros podemos tomar esto, aplicarlo a cuando el cristiano, el Hijo de Dios, la persona verdaderamente salva, tiene en su haber, es depositario de una fe, de una doctrina que ha sido entregada generación por generación a través de la Biblia. Entonces, tiene temor de que alguien no le quite, pero le cuestione, le trate de reemplazar esos bienes que nosotros hemos adquirido cuando nuestro entendimiento fue abierto, cuando nuestra condición espiritual cambió el día de la salvación, cuando por primera vez tenemos una comunión, entendiendo de aquel velo, ¿verdad?, que se rompió, aquella cortina que se rompió en el templo, que daba acceso al lugar santísimo, se rompió, es nuestro Señor Jesucristo, y ahora hay una puerta, hay una entrada diaria, ya no es un sacerdote que duerme, que se despierta, un sacerdote que se puede enfermar, es el sacerdote eterno, sin mancha, sin ningún tipo de necesidad de purificación y de preparación para su servicio, y a partir de ese día nosotros tenemos una comunión perfecta con nuestro Señor, siendo nuestro Padre, nosotros sus hijos, y ahí empieza
ahí empezamos a tener nosotros una conciencia diferente de lo que es la palabra de Dios, de lo que representa la palabra de Dios, y empezamos a conocer doctrina. Entonces empezamos a armar entre doctrinas fundamentales, que son básicamente aquellas que apuntan a los atributos de Dios y quién es Dios, y las doctrinas relacionadas con la salvación, sacrificio sustitutorio, salvación por fe y no por obra, la salvación no se pierde. Ese tipo de doctrinas es lo que nosotros llamamos doctrinas fundamentales. Entonces, el ecumenismo se basa en la renuncia a las doctrinas bíblicas fundamentales por parte de los que responden al llamado de Roma. A la vez se basa en la imposición de por lo menos 38 doctrinas extrabíblicas a través de silenciosos actos, como decía arriba, prudentes y pacientes, y yo diría astutos y encubiertos, que se han podido ver desde el Concilio de Trento, por colocar una fecha emblemática, cuya primera sesión fue el 13 de diciembre de 1545. Esa prudencia y paciencia no son otras cosas que la exclusión de las mortales prácticas de la Inquisición, manteniendo sus mismos objetivos de someter al mundo bajo una suprema autoridad especial por parte, añado aquí, de la Iglesia autodenominada verdadera. La Inquisición, órgano político-militar de la Iglesia Católica, trabajó conjuntamente con el poder civil duramente contra el uso privado o particular de la Biblia, contra el uso de las Biblias que fueron diferentes a la Vulgata, y trabajó contra la salvación solamente por la fe. Por eso en el Concilio de Trento está lo que se llama el pecado de presunción, que fue un pecado que para efectos del católico lo separa, lo aísla de la salvación, porque el alma salva es testigo personalísimo del día en el momento de que la persona casualmente fue salva de ese acto sobrenatural, maravilloso de Dios. Pero aunque eso sucediera por un decreto, por una norma, es considerado anatema, maldito, por la Iglesia Católica, aquel que le diga en el seno de ella de que él fue realmente salvo solamente a partir de haber confiado en la obra en el Calvario, sin contar o sin tomar en cuenta los elementos salvíficos complementarios que la Iglesia propone dentro de un plan de salvación que es basado en un proceso. Tanto el calvinismo como la salvación en los mormones, como la salvación en la Iglesia Católica, es un proceso, no es un acto instantáneo. Entonces, dice, para ese infeliz final, los grupos unidos entre sí a través de la alianza con Roma tendrán necesariamente que tener una Biblia ajustada de la manera más precisa a la Vulgata. Para eso está la crítica textual, la cual, separando a los hombres de la promesa de la preservación y pureza de la palabra de Dios, y separando a los hombres de esa pureza, de esa palabra pura que está contenida en aquellas Biblias alimentadas por alguno de los textos receptos. Ese es el oficio de Roma. Ok. Entonces, hay una segunda parte que dice, ¿a quiénes le afecta el ecumenismo? No se imagine el lector que un verdadero hombre salvo, nacido de nuevo y llevado siempre a toda la verdad, por la acción de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, usted lo puede ver de la noche a la mañana decidiendo acercarse a Roma. Tampoco se imagine el lector que esto sucede en un acto instantáneo, donde en segundos, luego de oír o leer algún tipo de mensaje sobre el tema, la persona se levanta convencido de que debe ir al Vaticano a doblar sus rodillas. El tema del ecumenismo, igual que el tema, por eso lo quería unir aquí, igual del tema
de los que están aceptando Biblias perversas solamente afecta el corazón y el celo de aquellos hombres y mujeres que, siendo fieles al mensaje y a las enseñanzas que se derivan del estudio de los 66 libros de la palabra de Dios, sufren al ver que el mensaje puro del Evangelio de Salvación, al ver el mensaje en 66 libros, está siendo adulterado y corrompido por una organización llamada Iglesia Católica Romana, la cual está sembrando a todo el planeta Tierra con evangelios traducidos según su libro oficial, la Vulgata, o según sus dos manuscritos, Vaticano y Sinaítico. Las adulteraciones y añadiduras que están en este libro, en esta Biblia, tienen su tipo representativo en cientos de versículos, más de 1000, afectados en las nuevas Biblias, incluyendo la Nueva Versión Internacional y la Dios Hablado. Realmente no hay algún tipo de trueque en este tema de acercarse a Roma. El tema del ecumenismo avanza en los corazones de quienes no tienen ningún tipo de fidelidad a las enseñanzas bíblicas, no tienen ningún tipo de temor al Señor, no tienen, aunque lo digan, temen al Señor, no temen al Señor, no tienen esa sensibilidad que es consecuencia, que es normal en el cristiano salvo. Y lejos de intercambiar lo que no tienen, o lejos de perder lo que no tienen, por eso no hacen ningún tipo de defensa, aceptan ser llenos con una nueva forma de doctrina, para la cual el Señor Jesús nos lo había advertido desde hace casi 2000 años. Es imposible para el hombre fiel y agradecido, en aquel con mayúscula, quien lo salvó y lo libró de las consecuencias del pecado, hacer un trueque con enseñanzas que no tienen soporte bíblico, con organizaciones que exponen principios que no tienen soporte bíblico, que han adulterado, han alterado la palabra de Dios. Es imposible, porque lo que no tiene soporte bíblico proviene de la sabiduría de los hombres. La única razón por la cual se acepta todo el paquete del ecumenismo, la única razón por la cual se acepta todo el paquete de las nuevas Biblias modernas, es que no haya algo que perder. El que no tiene que perder puede aceptar lo que sea, porque no habrá conflicto doctrinal, ni conflictos de fundamento, ni conflictos de sentimientos, ni conflicto de convicciones, ni en su corazón, ni en su razonamiento intelectual. Para quienes somos bíblicos es imposible dialogar, para quienes somos bíblicos es imposible aceptar como palabra de Dios cuando se sabe que durante 1800 años de hermético y rígido cemento religioso hace imposible la posibilidad de que la Iglesia Católica Romana ceda, aunque sea una sola de sus enseñanzas extrabíblicas, en el juego del ecumenismo y en el juego de la aceptación de las nuevas Biblias modernas. El neoevangelismo está penetrando, está reemplazando a las iglesias que alguna vez fueron de sana doctrina. Y los nuevos seminarios, los nuevos pastores que están saliendo a formar iglesias, ya han sido corrompidos en la enorme gran mayoría de todos los seminarios. Solamente pregúntele a un pastor, ¿qué Biblia uso? Hay un artículo que yo saqué hace tiempo, lo tengo que buscar, se llama La Biblia del Pastor. Tremendo ese, vamos a colocarlo también, yo en lo que lo busque, en lo que lo consiga, lo vamos a colocar aquí. Entonces, la gran mayoría de los pastores están saliendo económicamente dependiendo de seminarios, dependiendo de... Y ellos no pueden girar, ya ellos salen con una fidelidad al lugar que los ha propuesto, que los está promoviendo. Hermanos, gracias de nuevo por aquellos que han llegado hasta este capítulo número 6. Inmediatamente voy a leer uno de los textos sobre la Nueva Versión Internacional. Oren, hermanos. Necesito personalmente saber que este material pueda propagarse y pueda tocar corazones. Les pido que, como les dije en algún momento, no se coloquen en mis manos, colóquense en las manos del Señor y que Dios les bendiga.
Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas.